¿qué Suelto. tal? Bienvenidos a una nueva edición de Salgan de la Caja, el podcast para abrir la cabeza con un abridor de lata, ¿ah? Para salir de los conceptos establecidos y sacudirnos, un poco despercudirnos. Y hoy día con Giancarlo, con un gran invitado que JC nos va a presentar. ¿Con quién estamos hoy día, JC? Muchas gracias, don Mirko Macari. Bueno, nuestro invitado de esta semana fue mi primer jefe en minería, así que voy a aprovechar de cobrarme todas aquellas pequeñas venganzas que tengo anotadas por ahí. Pero era jefe Eh, estilo señor Sañartu. claro, 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 exactamente. De hecho, Era tenemos por ahí, jefe, tuvimos la oficina completa, weón. ya. Todos los personajes. Pero Giancarlo era Ricardo Canitroto, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Oye, mira, les quiero presentar a un ejecutivo, principalmente minero, valiente, corajudo, que se atrevió a hacer cambios en espacios que normalmente los ejecutivos no se atreven a hacer cambios ni transformaciones, muchas veces jugando un poquito, corriendo riesgos. Pues les quiero presentar a mi gran amigo, don Rodrigo Herrera Hunda. Bienvenido, Rodrigo. Hola, buenas tardes, Mirko, Giancarlo. Oye, con esta presentación ya me asusté ya, pero así como tan corajudo y tan señor Canitro, o sea, señor Sañartu. Señor. Sañarto, las dos cosas me asustaron, así que no, Alégrate pero que feliz. dijimos señor Sañartu y no señor Mandiola. Sí, sí, por eso me El asusté. señor Mandiola era la que estaba más arriba. No, muchas gracias. Yo, para ser bastante honesto con usted, estaba esperando este día y me tiene bien inquieto, entusiasmado y expectante. Ah, pero qué bien que te pasen cositas. Maravilloso. Bienvenido, bienvenido, Rodrigo. Y a mí, Giancarlo me dijo, oye, vamos con el Rodrigo, porque el Rodrigo, él sabe más que yo de teoría U. Pero yo creo que nuestro escuchas a los auditores no quieren escuchar más de teoría U, quieren comprender para qué se usa la teoría U, que no es exactamente lo mismo, ¿o no? Justamente, justamente. Sí, sí. Es una buena pregunta porque a mí también me hacen el mismo comentario, Mirko, de decir, ¿sabes que mucho de entender esto es casi un sinsentido? Es mucho mejor poder aplicarlo y poder tener resultados. Y de ahí empecemos a conversar. Creo que por ahí es una de las primeras pistas que sale de inmediato de mi Yo, cabeza. yo quiero salir con una pequeña sola pistita que la estuve conversando con el Mirko la semana pasada, no sé si contigo también, Rodrigo. Por ahí, estando en la municipalidad de Illapel, una persona de allá me manda un titular, un link, de una noticia. La noticia era, locatario de X comuna mata a delincuente que lo amenazó con un arma. No sé, me pareció extraña la noticia y que me enviaran ese tipo de noticias. Y la persona que me la envía me dice, lee los comentarios. Y cuando me fui a leer los comentarios, casi todos los comentarios eran, qué bueno, celebrando la violencia de ese suceso. Esto fue saliendo de la última elección, entonces uno de los comentarios decía, el domingo la marraqueta fue más crujiente y hoy día el día es perfecto, y esto era, fue como martes, miércoles la semana pasada. O sea, bueno, nivel de odio más o menos potente. Y me acordé, mi querido Rodrigo, y por ahí quiero entrarle la parte inversa de la U de la cual habla Otto Charmer, que está seguir convenciéndonos de nuestras propias verdades, donde empieza a habitar un poco el discurso del odio. Sí, 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 también me hace recordar eso, la anécdota que cuentas de cómo nosotros mismos en primera persona, yo creo que no hay que mucho ir a mirar noticias de otros o esto que hablamos de la gente como una tercera persona. En general, cuando uno se mira a uno, hay
hay mucho de esta reacción hacia empezar a alejarse de los temas, ausentarse, empezar a culpar y empezar a poner el problema fuera de uno, donde es como un laberinto que nos lleva a solo culpar al otro y tratar de anularlo, y ese instinto, yo diría casi competitivo, instalado como un chip en mí, en uno mismo, es de las cosas que primero me empezaron a golpear. Yo para entrar de algún lado en esa lógica, me gustaría poder decir que yo soy un curioso de la gestión de las empresas en términos de cómo hacer empresas mejores para todos los grupos de interés. En realidad, eso es algo que a mí me ha ido motivando y mi carrera me fue guiando. Y, y mi formación fue por ir a buscar el resultado y desde el resultado cuáles eran los procesos y como que en última instancia me empecé a meter en cuáles eran las mentalidades que estaban detrás de esos procesos. Entonces, esa es como mi formación. Y tarde o temprano lo que empecé a entender fue frustración, porque con esa mirada me resultaba hasta cierto minuto, se lograban ciertos cambios, se lograban ciertas mejoras, pero que rebotaban, o que necesitaban un costo muy alto de gente o mucha suerte de que estuviese el equipo perfecto para que evolucionara la organización. Y de ahí empieza mi búsqueda desde el otro lado, desde cómo hacer mentalidades o cómo ayudarme y ayudar a las organizaciones a construir mentalidades adecuadas para construir procesos que generen. Entonces, no sé si me puedo ver mis manos, pero este flujo desde los resultados hacia la mentalidad o de la mentalidad hacia los resultados, me encontré que tienen como elementos contradictorios, elementos que son para un lado certeros y para el otro lado ambiguos. Y desde ahí, volviendo a tu ejemplo, este tema de cómo entender cómo mi percepción, cuando yo venía de los resultados hacia las mentalidades, el problema era máquina, era más asociado a la máquina, a un tercero fuera de mí, versus desde la mentalidad hacia los resultados, donde yo empecé a intervenir, mi observación modificaba lo observado. Entonces empecé a hacer juez y parte en ese proceso. Y ahí me empiezo a dar cuenta, a través de frustraciones, que si no logro hacerme cargo de que mis reacciones, cuando las tiendo a ver en función del pasado, de mis gatillantes emocionales que generan cierta racionalidad y me generan, en tu ejemplo, esto de, oye, qué bueno que pudieron eliminar cierta diferencia, eliminar de forma bien dramática, en tu ejemplo, eh, si no me ponía en pausa yo y no podía invitar a los equipos a gestionarse de uno mismo, estas contradicciones de ir de un lado hacia el otro no se resuelven nunca y parecieran ser absolutamente antagónicas y casi brujería. Versus que al revés, cuando uno empieza a ser consciente de que hay elementos en tus reacciones naturales que distorsionan, dominan tu razón, y esa razón aplica cosas con patrones del pasado. Por ahí empecé a conectarme con esto de la U invertida que tú señalas. No sé si le hace sentido esta primera aproximación. Deberíamos observar entonces, porque tú dices cambiando el observador que somos, cambiamos la realidad, ¿no? Claro, mira, ahí ya Carlos está ayudándonos con esta U invertida. Yo diría que el primer observador que a mí me ha resultado en primera persona es mirarme yo mismo. Ante un evento, creo que he ido experimentando un rango de cosas que podría distinguirla en tres fases. Una, que es que cuando pasa algo ni siquiera me entero y paso de largo, ni siquiera algo que percibo.
Otra, que cuando me interrumpe algo, me gatilla algo el entorno, normalmente que es una cosa que me asombra, naturalmente mi educación tiende a irme por donde está ahí lo que muestra Giancarlo, eh, a cerrar la mente, a mirar desde lejos, sin emociones, y hacer un análisis muy crítico y muy en tercera persona de lo que está pasando. Y finalmente esa salida, tarde o temprano, queda, como dice ahí, inculpar a otro, y lo único que queda es un poco la destrucción o la autodestrucción. Entonces te lleva un camino de drama, de trauma, de polarización. Eh, Versus que si yo en ese momento logro, en vez de irme hacia arriba, de reaccionar, poder suspender mi juicio, entrar, como dice ahí, con curiosidad, sin perder mi capacidad crítica, pero sí con curiosidad, puedo darme la oportunidad de que exista una alternativa distinta a ese trauma, y que pueda aparecer una co-creación conjunta ya sea con el individuo, con el hecho, con la situación, etcétera. Yo creo que esa observación en el punto de acción, cuando hay algo que a uno, un evento de la vida, un evento del trabajo, un evento cotidiano, desde manejar en un taco hasta no sé, el nacimiento de un hijo o cosas más significativas, el ser consciente de que uno tiene más de una alternativa en su reacción inicial es una primera pista. Para mí, por lo menos, en este camino de poder conciliar este camino entre los resultados hacia las mentalidades y de las mentalidades hacia los resultados. Estado en una organización, porque en qué caso concreto lo has podido usar, sería súper interesante saberlo. Estoy completamente de acuerdo con ese principio budista, ¿no? De la filosofía oriental, de que no existen los problemas, ¿no? Y somos los seres humanos los que a los hechos le damos la interpretación de problemas. Claro, mira, yo he trabajado siempre he tenido la suerte de trabajar en minería. Hoy día estoy independiente, como asesor independiente, transitando también en torno a la minería y otros negocios. Pero en general yo he estado en organizaciones de altos niveles de riesgo de capital, con mucha gente involucrada. Y la minería tiene esto del poder transformador, que siempre me ha apasionado. Ahora, ese poder transformador físico y social del entorno que habita, para bien y para mal. O sea, la minería puede ser capaz de transformar estos entornos físicos grandes y sociedades grandes también, por el impacto que tiene ese negocio, la magnitud del negocio en su entorno físico-social y ambiental, evidentemente. Entonces, yo diría que la minería cada día más necesita un cambio importante en ese sentido, y la buena noticia, creo que cada día hay ejecutivos que están detrás de eso, hay equipos que hay detrás de eso, hay mucha conciencia de ir a buscar. Y el cobre en particular tiene esta posibilidad de ser protagonista en el cambio climático a través de habilitar la transición energética. Eh, el tema como país, como Chile y como productores de cobre en el mundo, es cómo hacemos que la fase de producción de cobre sea desde una mirada ambiental, social y económica, eh, inclusiva de esos tres conceptos a la vez. Y ahí de nuevo con ese concepto de a la vez, es otro de los elementos que necesita un cambio de mentalidad para poder tener resultados en el largo plazo gigantes. Entonces, en términos bien concretos, ahí yo diría que esto lo hemos aplicado en distintos equipos, en distintos momentos, tanto en mi pasada por Coelco como antes en Antofagasta Minerals. Mira, yo me acuerdo, la teoría URA la conversamos en el podcast, altura el episodio 2 o 3 más o menos. Y la premisa es, podemos estar todos de acuerdo en que como sociedad generamos un montón de resultados que nadie quiere. Eh,
Y eso es como, sí, es verdad. Y por otro lado, sucede la cosa curiosa que si tú agarras el planeta y le empezás así como en la pantalla del iPad o del teléfono, empezás a hacer un zoom, un zoom, un zoom, el atado siempre está en dos personas tratando de ponerse de acuerdo, weón. Ya sea Poner porque una para imagen. una es más importante en alguna creencia, la creencia que fuera, dinero, que medio ambiente, que lo que sea. Y para la otra no, para la otra es más importante otra cosa. Y dada nuestra programación educacional, social, donde no se nos educó para escuchar ni para reflexionar, al menos en Chile, se nos educó con el abecedario. ¿Se acuerdan de ese librito que debemos seguir ocupando el mismo? Se nos enseñó a dar la respuesta correcta, a no equivocarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy y por eso quise traer el ejemplo de ese titular y de lo que nos sucede como sociedad, y con esto cierro. Lo conversamos muy al comienzo de la Convención Constitucional 1 con Mirko, que yo le decía, ¿sabéis qué? Aquí algo me huele mal porque no hay proceso que guíe a estas 152 personas que van conversando. O sea, es imposible que haya un propósito común, por ejemplo, que miren a un solo norte. El proceso es un proceso a la antigua, circo romano. Dejamos un cuchillo al medio y el que sobrevive sale ganando. Y tampoco tuvo una guía que fuera permitiendo y sosteniendo el espacio de colaboración de todo eso. Claro. Ahí me gusta entrar también por ahí en otra diagonal al tema que tiene que ver con que esta teoría U tampoco es la panacea en términos de solucionar todo instantáneamente, sino más bien es una forma de poder agregarle un ingrediente que en mi experiencia profesional yo no había encontrado, que es sistemáticamente aproximarse a mí o a equipos de una manera de aumentar los niveles de conciencia eh, del entorno. Sin embargo, como tú dices, si no hay otros elementos que van encima de esto, a la vez que tiene que ver con formas de acción conjunta, con mirada sistémica de los elementos que producen las cosas materiales y las no materiales. Porque aquí el tema de la teoría U es no solamente manejar mentalidades, sino al revés. De hecho, esa es la gran, creo yo, apuesta que hace el autor, que tiene que ver con transformar elementos que son tan a nivel de materia, de lo sólido, en podcast que yo a usted le he escuchado, bajar a niveles de conciencia para llevarlo a nivel de energía y de nuevo prototipar sin conectándose con la fuente de energía hasta que se pueda convertir en materia nuevamente. Entonces, es una de las cosas que tiene que ser capaz, y eso es lo fantástico que yo encuentro, que combina el a la vez asegurar lo que en la vida me ha traído hasta acá y poder ser capaz de ir transformando lo que de eso me está frenando para seguir avanzando. Entonces, ese a la vez que requiere, eh, por ejemplo, a nivel de compañía, voy a dar un ejemplo en la aerolínea, requiere que el piloto cuando despega asegure el evitar el error. Y ahí no hay un tema líquido, no hay un tema, no hay nada, es solo certeza de que el compadre no se va a equivocar al despegar y al aterrizar un avión, y para eso se entrena y todo. Y al mismo tiempo, esa misma aerolínea tiene que ser capaz de evolucionar sus procesos, fomentar los errores para aprender a generar otra forma de hacer un negocio en la aeronáutica comercial, por ejemplo. ¿Cómo manejar esas dos mentalidades que son contradictorias en una misma organización? Yo diría que es el desafío de los tiempos, creo yo. La buena noticia es que hay 50 años donde la teoría sistémica, los últimos 50 años, y ya se ha llegado al management, que empiezan a surgir herramientas que
conectan Maya no solamente las teorías antiguas del budismo, sino también la física cuántica, conectan la biología, la ecología, conectan una serie de avances eh, del Claro. conocimiento espiritual y todo, y lo transforman en herramientas de management. Entonces, ahí hay una buena noticia, que creo que falta divulgarla, que hay buena noticia, como tú decís, de si hay procesos que te empiezan a ayudar. mm, Quizás la mala noticia es que esto requiere un cambio en uno como elemento, como elemento principal. Y eso es contraintuitivo, sobre todo a los que nos criaron un poco en el sentido de la familia y el trabajo como elementos separados, por ejemplo. Y que hoy día tú te das dando cuenta que además de ser una entelequia es súper difícil de manejar. Uno requiere un cambio personal para actuar mejor en una organización. Entonces, yo creo que, de hecho, pensaba harto como qué cosas decir ahora con ustedes. Yo creo que la buena noticia, la divulgación de esto de salgan de la caja, tiene que ver con esto, que hay elementos que ya están disponibles, que hay que atreverse a empezar a usarlos y que son recientes, pero llenos de sabiduría y tecnología que tienen contenido desde hacia atrás. O sea, este tema de juntar energía y materia hace 100 años que viene dando vueltas fuertes desde el año 20, ¿no es cierto?, cuando parte la teoría cuántica y la relatividad como un gran cambio en la humanidad. Pero en los últimos 50 años ha pasado a otro nivel, desde la biología, desde la matemática no lineal, que ha permitido al management acceder a tecnología de comportamiento empresarial que está disponible. Rodrigo, pero hay una, por lo menos en Chile, yo lo noto, no sé cómo será en otras partes, supongo que no. eh, Hay una barrera de lenguaje. Todo esto que estamos hablando es un lenguaje mega sofisticado. ¿Ah? El lenguaje de la complejidad, estamos hablando de multidisciplina. Cuando la gente acá sabe sumar y restar con suerte. ¿Ah? Y la gente que toma decisiones, está a cargo directivo, igual. ¿Ah? Sumar y restar y un poquito más, leyeron dos, tres libros y sería. Y entonces el piso cultural es muy bajo para entrar a conversaciones diferentes, porque tienes que saber otras cosas. Y lo digo prácticamente de Chile porque lo conozco, creo que, o por lo menos mi aproximación es que hay una mentalidad profunda acá de campo, ¿no? Guasa, toda esta estructura de la hacienda del Valle Central es profundamente ignorante, se extiende al grueso del país, clase alta y clase baja, clases dirigentes, no tiene diferenciación, salvo ciertos grupos pequeños, pero que no son incidentes por lo mismo, porque operan en un lenguaje con el que la mayoría no conecta, y que sin duda entiendo que estos temas en otros países son mucho más abiertos, ¿no? Se tratan en la prensa, las columnas que hablan de estas cosas, ¿no? En Chile nada, no hay nada. Absolutamente, yo concuerdo con eso. ¿Ah? Ahora, al mismo tiempo y a la vez, creo que este proceso es no lineal. Y más allá de la complejidad del lenguaje, yo veo mucho, o sea, creo que la bifurcación de la energía, o sea, el salto, la complejidad del sistema está llevando a un momento donde la disrupción obliga a avanzar. Y yo tengo la sensación que va a emerger un patrón. El mejor ejemplo, el COVID. El COVID nos llevó a conversar de un lenguaje sofisticado en muy corto tiempo, con un impacto brutal, y como chilenos fuimos capaces de adaptarnos bastante rápido. Pero Entonces, básicamente porque el COVID mataba y había miedo, y cuando hay un miedo que es una emoción básica muy poderosa, los medios tienen mucho incentivo en estar en el miedo, pero los medios no están incentivados a estar en ninguna cosa, los medios masivos, digo, en ninguna cosa que sea transformadora, ¿no? Porque implica tiempo, implica minutos de comprensión que lo que se está pasando publicidad para vender. Entonces no, tiene que ser impactante todo, tiene que ser instantáneo.
Esa es una súper buena pregunta. A mí me fascina esa pregunta que está detrás de eso? ¿Cómo hacer que estos procesos de conversación a nivel de los medios masivos tengan un espacio? Probablemente es una Yo pregunta bien. yo me fui a los medios porque no hay espacio para eso, ¿no? Todos quieren seguir hablando de lo mismo todos los días, no hay. Por eso no estoy en ninguna parte, salvo acá. Ahora, yo creo que a nivel de empresa es un poquito mejor, está un poquito más aspectado porque sí hay emociones involucradas. O sea, hay emociones involucradas porque, por ejemplo, en el campo minero, la interacción con comunidades, con la naturaleza y el negocio propiamente tal de producción de cobre, esa interacción está en todos lados amenazando la industria minera y esa industria minera tiene además por el otro lado un tremendo futuro para el mismo mundo. Entonces hay una contradicción y el emprendimiento empieza a ser un elemento de motivación, además del miedo, de cuáles van a ser los equipos, los sistemas que logran adaptarse para sobrevivir, porque oportunidades empiezan a aparecer y se empiezan a cerrar para los que no hacen los cambios. O sea, es cosa de ver lo que hizo Anglo American ahora hace poco, lo que no hizo Pascua Lama hace 15 años atrás, que enterró 8.000 millones de dólares o algo por el estilo de la época, eh, por no saber leer esa interacción, más allá de toda la casuística particular que tiene que haber cuando uno la mira en perspectiva, es porque el mundo está cambiando y por lo menos ese segmento minero. Y hay otro elemento bien importante cuando uno sigue la trayectoria del dinero y ve que en el año, hay estadísticas hasta el año 21, la última que tengo, pero no, hasta mediados del 22, donde más de 300 trillones de dólares del mercado de capitales mundial ya mutaron a buscar el símbolo ESG que no basta con invertir en rendimiento económico si no tiene una cierta marca. Es una primera señal, pero es una señal también de que en el mundo pragmático del capital, eh, finalmente el consumidor final está empezando también a tirar. Entonces, yo entiendo y comparto de que tenemos muchos desafíos y que hay una resistencia importante y lo pongo en primera persona, de si uno explica esto en complicado, uno lo puede poner en complicado al infinito y ser poco efectivo. Yo creo que aquí aparece la gran palabra liderazgo en términos de decir, ¿sabes qué? ¿Cómo traducimos esto en acción concreta y donde vayamos siendo capaces desde nuestro espacio vital y desde nuestro espacio de influencia, ir haciendo micro, macro cambios, dependiendo del espectro que uno tiene influencia y la responsabilidad también como individuo en función de lo que te ha dado la sociedad. Yo creo que por ahí hay varias pistas. Yo creo, además de lo dicho, que también tenemos esta fantasía, la hemos conversado también en episodios anteriores, la fantasía del aislamiento por un lado, la ilusión del control, como decían en Kung Fu Panda, la verdad, y Rodrigo. Y también tenemos por ahí los seres humanos la ilusión o la fantasía de que los procesos de transformación van a estar carentes de dolor o de polémica. Eh, Hace no sé cuántos episodios atrás vino Claudia Monreal de CMP, que hoy día forma parte de un equipo ejecutivo paritario, el primero de la minería a nivel mundial. Y le preguntamos cómo se hace ese tipo de cosas en minería y nos dijo, puta, a charchazos, pues, weón. Sí, la minería es minería, pues, weón. Sí, por ejemplo, ahí yo me siento afortunado. Yo veo que yo ya llevo 25 años en minería y veo y he trabajado con muchos ejecutivos que hoy día están en muy altos niveles y también otros que han ido creciendo desde abajo conmigo. Y yo veo un cambio gigante de la mirada. Y pues MP es uno de los elementos que da orgullo sentir de que están detrás
de sostener una pendiente de transformación. La minería no se va a transformar en 10 minutos. Sin embargo, la valentía minera, cuando uno la mira históricamente, es una valentía de afrontar las transformaciones en términos bien heroicos, diría yo. Si te remonta 100 años atrás, cuando era mucho más manual esto, o todavía la pequeña o micro minería, hay esfuerzos gigantes. Entonces, yo creo que ahí hay un capital también que suma como un amplificador, Mirko, como una mirada de, de que a la vez que hay serias restricciones, también hay energía dando vuelta a favor. Lo, Hoy día, no sé, la electromovilidad, todas las mineras están cambiando sus matrices eléctricas y están generando incentivos también a los generadores eh, de, de cambiar la matriz. Eh, Está todo el tema de la diversidad puesto en la minería, que hay mucho espacio, pero se está caminando, etcétera, etcétera. Yo soy más bien optimista y realista en el sentido de que hay harto trabajo que hacer en primera persona. Creo que ese para mí es uno de los elementos, si bien hay mucha tecnología más disponible para esto, eh, y la teoría U es una de ellas que a mí me ha dado que pensar mucho en primera persona y después poder amplificar mi capacidad de ayudar a las organizaciones, que al mismo tiempo que hay muchos problemas, también hay muchas virtudes. Yo creo que hay equipos que logran cosas magníficas, que es, por ejemplo, sostener diferencias aumentando lo que nos une. Y eso es algo que yo diría que deberíamos seguirle poniendo mucha atención todos los que estamos eh, trabajando en torno a buscar este equilibrio entre resultados y mentalidades, porque esa capacidad de sostener diferencias fuertes, profundas y legítimas, y al mismo tiempo aumentar lo que nos une, un contenedor, nos permite hacer transformaciones sin destrucción masiva, por decirlo de alguna forma. O sea, eso no es solo un equipo ejecutivo, un equipo de trabajo, me lo imagino en una relación de una comunidad con una empresa minera. Absolutamente. ¿Cómo Si seguir lográramos avanzando? hacer eso, wow. Hay ejemplos, no sé si han visto en el litio Albert Male, si no me equivoco, que es la empresa, el modelo de relación a nivel incluso societario que planteó cuando llegó a Chile. No estoy seguro si llegó hace 7 o 10 años, 8 años, por ahí, eh, donde entró con un porcentaje del patrimonio para las comunidades vecinas, bien importante. Entonces, hay una serie de ejemplos insisto, yo no he trabajado nunca en Anglo América, pero saco el sombrero el cambio de mentalidad que hubo que hacer para reingresar un proceso y hacerse cargo de las deficiencias que habían, no sé los detalles, finalmente, perdón. ¿Puedes describir eso que estás destacando, qué es lo que pasó, para que los que no estamos en minería entendamos de qué estamos hablando? Sí, lo que pasa es que Anglo American es uno de los, Anglo American Sur es uno de los yacimientos hoy día de cobre que está bajo tierra más grande del mundo y Y tiene Rodrigo, una. déjame aquí invocar a Nicolás Raín Cortapalo, porque los bronce está aquí, pues, weón, en Santiago, mucho más cerca de lo que la mayoría de la gente cacha. Exactamente, tiene el desafío esa compañía de hacer minería en el siglo XXI, aquí conectado con el valle del Mapocho y de potencialmente el Maipo también entiendo, que entraron en un estudio de impacto ambiental donde no les fue bien y después de un año hicieron cambios notorios, no solamente en el estudio mismo, sino también en la forma
de llevar a cabo todo un cambio ejecutivo que reforzaron de manera de poder hacerse cargo y hace 2 semanas, un mes atrás, lo lograron aprobar. Ahora, aquí parte todo el desafío de transformación como todas las cosas de la vida, pero habla de que más que arrancar del problema, en mi punto de vista lo enfrentaron, reaccionaron rápido y le están buscando la vuelta de cómo hacer minería aquí en la zona central de Santiago con 6 7 millones de personas, que es la sociedad más opinante que tiene Chile, que es Santiago. Entonces, eh, es un tremendo proceso a mirar, a habilitar, porque, insisto, Chile tiene esta oportunidad de tener bendecido por la naturaleza, cómo conservamos esa naturaleza, cómo somos capaces de tener un país ambientalmente sano ¿Y y conoces al mismo los detalles de ese cambio, esa transformación en Anglo? ¿O solo la observaste desde lejos? no la estoy observando desde lejos. Como yo te decía, yo nunca he trabajado No, ahí. yo sé que no has trabajado ahí, pero si tiene más información, por ejemplo, No, por ejemplo, el método, más allá mira, del cambio ejecutivo. más detalle, el método minero que hay detrás de hacer minería para no impactar glaciares es un método que yo diría que, no sé, 30 años, 20 años atrás, 10 años atrás, nadie se hubiese aprensado es hacer minería subterránea y rellenar, hacer y rellenar, hacer y rellenar, para decirlo así, bien fácil. Es una apuesta ingenieril. Imagínate una caverna subterránea que en vez de hacer los túneles y sacar el mineral, y eso va generando un cierto cráter, hasta donde entiendo, el método simple hoy día es, una vez que saco y se hace un espacio dentro, una caverna dentro, la relleno para sostener la morfología del cerro y no impactar lo que está en superficie como glaciares u otros. Entonces, ah, ahí hay un ejemplo bien técnico a lo mejor y que tiene muchos desafíos técnicos al mismo tiempo de operación minera, de diseño minero, pero se están atreviendo a hacer cosas que están comprometidas, yo entiendo, en ese estudio de impacto ambiental, por ejemplo. Eh, y, y la forma de cómo... yo diría que para mí el ejemplo que es bien de adentro, a lo mejor bien técnico, lo que llama la atención, la audacia, eh, hasta dónde está llevando y probablemente está llevando al máximo las capacidades técnicas para poder inventar una forma de hacer minería que sea responsable con más elementos que solo la producción y el costo, sino que con el entorno. Y eso es un ejemplo que tiene poca publicidad, como tú dices. Eso no genera impacto, pero ahí hay un riesgo técnico fundamental que está haciendo una minera grande para poder tratar de hacer esto eh, útil para la sociedad como un todo. Seguramente van a tener complicaciones, seguramente como todos los procesos van a tener desafíos por venir. Pero quiero recalcar esa, esa acción de dar vuelta a la cámara, empezar a buscar hacia adentro y aunque se equivocaron, darle vuelta y seguir. Claro, claro, le dieron la vuelta al asunto, ¿no? Y entendieron que no podían seguir pegándose contra la pared y de ahí hay que buscar por otra parte. Claro, entonces, más allá de el por qué lo hicieron, empiezan a pasar lo que tú decías, tú comentaste recién, decir, mira, ¿cómo nos vamos a inspirar por cambios si en realidad versus COVID acá muere gente? Entonces, yo creo que en el motor empresarial hay harto el motor del emprendimiento es una fuerza transformadora bien importante en la medida que al mismo tiempo se sostenga un contenedor Chile, diría yo, un contenedor Chile que permita no solamente hacer negocios eh, sostenibles en el tiempo, sino también dar las seguridades para que esos intentos vayan pasando. Entonces ahí está de nuevo este tema de cómo sostener diferencias, porque no significa que el Estado de Chile acepte todas las cosas que los proyectos mineros quieran, o todas las comunidades lo que quieran,
pero al mismo tiempo de sostener esas diferencias como país somos capaces de decir que esto es algo que tiene una posibilidad, si lo hacemos bien, de que a todos nos vaya bien. Oye, Rodrigo, nosotros dijimos que este era el segundo de un especial de 3 episodios sobre cultura. La teoría U trabaja en el iceberg de la cultura también. ¿Cuáles ¿Sí? son las cajas culturales, las oportunidades culturales de Chile para enfrentar todos los desafíos que se nos vienen? Tremenda pregunta. Cuesta ponerse en los pies de una pregunta tan grande, ¿eh? Mira, yo soy creyente de poner a la vista mi experiencia y creo que este tema de una pista que a mí me sale es lo que ya hemos hablado, de cómo sostener diferencias, debates profundos y después pasar a la indagación y mantener contenedores que no unan, que este cambio cultural de que el debate lleva a guerra versus que el debate lleve a indagación después, yo creo que es un cambio cultural absolutamente necesario y que está pasando. Yo lo veo en las generaciones nuevas, muy potente, en mi hijo, en los compañeros, en la gente que yo he contratado, etcétera, eh, que, que se están acostumbrando mucho más que el debate no necesariamente tiene que terminar en una guerra fría o guerra abierta, sino que hay una capacidad de sostener debates fuertes y al mismo tiempo, al minuto dos, indagar y después de indagar, co-construir. Yo creo que eso es uno de los cambios que yo seguiría echándole leña a ese cambio para que siguiera tomando fuerza eh, en nuestra sociedad. El, y el otro elemento que me tiene intrigado, que no tengo respuesta, es cómo el sistema político de péndulo aparente, o sea, evidente, cuando uno mira para atrás, dice, oye, las votaciones han ido pasando de un lado hacia otro con una velocidad gigante. Yo diría que, ¿cómo somos capaces de interpretar como país eso? Si lo vamos a seguir mirando con los ojos de histórico, que es un péndulo, o en realidad lo que está pidiendo es que emerja una forma un poco distinta de solucionar diferencias. Yo, yo por ahí, el mismo autor Otto Scharmer, que se lo recomiendo, tiene un artículo que dice que si el siglo XX fue capitalismo versus socialismo, que partió con la Primera Guerra Mundial y hasta el 89, la caída del muro, se demoró 80 años, 90 años esa discusión, el mundo en decir por dónde iba. Él plantea de que hay un elemento hoy día después de la caída donde ya el capitalismo o social capitalismo empieza a crecer después de los 90 y donde viene esta crisis de las sociedades de la democracia representativa. La pregunta es ¿para dónde va? Eh, Aparece como una hipótesis de girar el eje de izquierda a derecha hacia algo del estilo la gente que cree en la sabiduría colectiva del mejor potencial posible versus la gente que desconfía y que hay que ponerle control a esa sabiduría. Yo creo que por ahí hay otra pista que no me gustaría que se entendiera como política, sino creo que es cultural, porque pareciera que el eje izquierda-derecha, más allá de ser un beneficio que ha tenido sin duda 300, no sé cuántos años de historia tiene, pero tiene muchos años de historia, han tenido por la conducción del mundo como un mundo. Creo que ahí se está abriendo una conversación de si ese eje hay que girarlo un poco hacia otro lado y hacia dónde está girando ese eje. Yo creo que ese otro cambio cultural, que es como, si lo veo a lo biológico, es cuáles son los sistemas de autoorganización que tiene el país. Porque de adaptación y autoorganización. Chile, ¿cómo se autoorganiza y cómo se adapta? Creo que
Eh, a mí me suena que esos dos elementos son, por lo menos en mi experiencia personal, clave en organizaciones, y me imagino que a nivel país podrían ser un aporte. De acuerdo en eso. O sea, Yo hasta... ¿Sí? Mirko hace un... Y que fue un poco la forma de donde nos vinculamos nosotros, ¿ah? Que la hipótesis de Mirko hace algunos años fue el derrumbe de las instituciones, que era, las instituciones ya no son capaces de dar respuesta a lo que la sociedad está solicitando, en distintas dimensiones. Entonces, para mí, si lo miro, yo miro el resultado de lo pendular, en esta lógica del iceberg, que lo que somos capaces de ver es el movimiento pendular. El problema no está en el péndulo. El problema está en que todo el sistema es incapaz de responder a todo lo que nos está sucediendo. Y siempre pongo el ejemplo de la ley Uber, que parece que la aprobaron, algo pasó con la ley Uber. Pero Uber lleva harto rato acá, pues. Y es relevante la ley en relación al funcionamiento práctico de Uber. Entonces, ahí el cambio, el gestionar los modelos mentales que hay detrás de cada uno de nuestro actuar, parece ser otra de las habilidades. Estoy complementando, ¿ah? En la tercera cambio cultural, este tema de cómo gestionar mis modelos mentales activamente y ponerlos en conciencia mía versus ser solo cautivo de los modelos que se me fueron instalando. Yo creo que ahí hay otro cambio individual que va a llevar a un cambio también cultural de trabajar a la vez fuertemente. Te mandé ahí por WhatsApp la figura del artículo, si quieren después se las mando. Buena, buena. Entonces, eso, yo creo que esas tres cosas, si tú decís, mira, cómo somos capaces como sociedad de sostener debate sin lesionar lo que nos une, o sea, eh, este tema de que el debate pueda pasar o lo mismo, cómo el debate pasa a indagación después y no a destrucción. Eh, y el otro de cómo gestionar los modelos mentales de uno mismo en pos de tener una mejor comunidad, creo que son tres elementos que nos pudieran ayudar harto. Y no son tan nuevos. Yo creo que la diferencia es que estamos como en otro ciclo de la evolución que nos hace ver esos mismos problemas de nuevo desde otra óptica y darle una vuelta más a la tuerca. Y seguramente más adelante vendrán otras vueltas a la tuerca de lo mismo. Bueno, y lo divertido de estas cuestiones es que, como la fractalidad que hemos conversado tantas veces, lo micro y lo macro, tú entras a una empresa familiar y te encuentras con que una de las discusiones grandes que hay es quién chucha manda en esta cuestión. Porque las cosas se van a hacer como yo quiero. Y después llega la otra persona y dice, no, 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 las cosas se van a hacer como yo quiero. Eso también es un desafío, y por eso me gusta mucho esta forma que tiene Rodrigo de proponerlo, que es individual. No está afuera, no está en otro. En una empresa compuesta por dos personas hay conflictos de este tipo. En el espejo con uno hay conflictos con este tipo, con la señora, con la pareja, con el amigo, en todo ámbito. Entonces, es muy difícil ponerse en una situación donde lo que yo hago no le afecta al entorno, o lo que el entorno le pasa no me afecta a mí. Y pareciera ser que nuestros patrones nos tienden a ocultar esa verdad que es cosa de ponerse un pelito por encima y es muy evidente. Bueno, lo mismo que el tema ecológico con el planeta, que hoy día yo creo que ya nadie duda de que lo que uno hace al planeta, el planeta
también le hace a uno tarde o temprano. Entonces, eso yo creo que hoy día ya estamos en el tema de cómo solucionarlo, que es un tema político, económico, un tema gigante. Y el tercero es este de cuidarse uno mismo, que tiene que ver cómo soy yo capaz de vivir mi yo en automático, eh, tan separado de mi mejor yo posible, que genera un tema de frustración y de... Tírate un doble clic ahí, Rodrigo, porque yo creo que ese es un punto central de todo esto. Ese tema de poder, de vivir en una constante doble rol o enajenación de decir, sabes que yo para poder ser operador del sistema de trabajo que me dan, tengo que trabajar en automático de una forma. Para ser papá, tengo que trabajar en otro estado, para ser marido o pareja en otro estado mental, y empiezan a haber contradicciones en esos mismos personajes, y te das cuenta que uno mismo eh, empieza a generar una deformación y un agotamiento, por lo menos individual, frustración, la cantidad de medicamentos, la cantidad de crisis psicológicas que hay en nuestros hijos, en nuestra juventud, en nuestros compañeros de trabajo, en uno mismo. Ahí hay un síntoma bien oculto, pero que cuando también, de nuevo, cuando uno lo mira, decir, oye, esa enajenación de varios yo mismo, en vez de tratar de ir buscando la mejor versión posible de uno mismo. Esa sinceridad creo que es una nueva vuelta de tuerca de la evolución, porque este tema de la espiritualidad, de la religión, de todos los años que ha ido buscando eso desde que hay historia probablemente, hoy día se hace mucho más patente a nivel micro, a nivel de cómo yo habito todas las formas que yo mismo me invento y atrapo en términos sistémicos con distintos roles. Y eso creo que para mí es la misma moneda, o sea, es la misma moneda, pero de la otra cara esto de gestionar los modelos mentales de uno mismo. Claro, y además que hoy día está más difícil esconderse, po, weón, del que sea, incluso de uno mismo. Siempre hay posibilidades de esconderse. Pero yo creo que, bueno, yo tengo yo soy optimista por, eh, por decisión probablemente, pero me gusta, ojalá acostarme más días de la semana optimista en el neto que pesimista. Rodrigo, muchas gracias por venir. Una conversación muy pausada, necesaria, tranquila, sin titulares, no hay imagen de Bailita haciendo arrestado, así que un agrado. Y qué bueno haberte tenido acá, po. Ah, qué bueno haberte tenido acá. Sin duda que volveremos a conversar con cámara o sin cámara. No, a usted y gracias porque, insisto, cuando me invitaron a esto, me generaron mucha expectativa y ya el hecho de haber tenido esta conversación me siento agradecido. Así que a usted y por la oportunidad de conversar cosas y tener miradas distintas también de ustedes. Un Muchas gracias, abrazo, Rodrigo. Rodrigo. Gracias, Giancarlo. Y nos vemos la próxima semana. Sin antes mencionar a Os ¿Verdad? Barbería, ubicado en Providencia frente al Draxar, lo siento. Vamos a poner el logo en todos los capítulos, a eso me comprometo. Chiquillos, que estén súper bien. Nos Tengan vemos. bonita semana.